cariño es una necesidad básica del ser humano, no es algo exclusivo de los niños. Tú y yo, cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, necesita cariño. El cariño es una necesidad básica. Hoy nos acompaña en Medicina Responsable Rafa Guerrero, es psicólogo y doctor en educación, director de Darwin Psicólogos, que es un centro especializado en problemas de gestión emocional, trauma, apego y TDAH, unas siglas que responden, como saben ustedes, al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Gracias, Rafa, por acompañarnos. A ti, Ernesto, por invitarme, un placer. Se suele decir que los niños no vienen precisamente con un libro de instrucciones debajo del brazo cuando nacen, y de ahí que, siendo los mismos padres y las manos salen muy diferentes. ¿Esto por qué? Bueno, hay una parte genética que es importante tener en cuenta, hay una parte de historia, es decir, al final nos juntamos y formamos una familia, una mamá, un papá, dos papás, dos mamás, da igual un poco lo que es la estructura, y al final cada uno venimos, aportamos nuestra historia, nuestros traumas, nuestras limitaciones y también los aspectos que se nos dan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues al final luego se produce esa unión genética, y luego hay una parte ambiental que es determinante, ¿no? Como lo es en el caso del TDAH. Nace un niño, es el ser más indefenso del mundo, pero en tus libros, hablaremos de ello a lo largo de esta conversación, dices que el niño se educa prácticamente desde que nace. Sí, yo siempre digo, Ernesto, que la educación, y podemos hablar ahí de muchos tipos de educación, hasta incluso la educación emocional, comienza, lo digo así de una manera muy metafórica, muy romántica, comienza cuando mamá y papá se dan el primer beso, ¿no? Es decir, que ya en esa historia que traen mi madre y mi padre, ahí su historia tiene mucho que ver conmigo, ¿no? ¿Hasta cuándo es importante en esa educación el cariño? Los pediatras suelen decir que lo más importante, los pediatras que yo conozco, sí, que lo más importante a un niño es darle cariño, que sepa que le quieres, que lo note, que lo perciba desde que nace. Bueno, el cariño es importante hasta que nos morimos. Natural, claro. Claro, el cariño es fundamental. Sí que es cierto que cuando hablamos de adultos y los comparamos con los niños, la capacidad, los recursos, las habilidades que tenemos los adultos son muy diferentes a las que tienen nuestros chiquitines, ¿no? Pero el cariño es una necesidad básica del ser humano, no es algo exclusivo de los niños. Tú y yo, cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, necesita cariño. El cariño es una necesidad básica. ¿Cómo se educa un hijo? Wow. Desde que nace. Qué gran pregunta y qué difícil de responder. Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque cada niño tiene su propio manual de instrucciones, ¿no? No me vale cómo ha criado mi cuñada, ni mi hermano, ni mis padres, ¿no? Son momentos diferentes, etapas diferentes y personas diferentes. Yo creo que hay una serie de características que son clave. Una de ellas tiene que ver con concentrarnos en las necesidades que tienen cada uno de nuestros hijos, ¿no? Es decir, me parece que es fundamental el protegerles, el saber cuánta protección necesita cada uno de nuestros hijos. Me parece que es fundamental también, a la vez que protegemos, fomentar su autonomía, fomentar esa curiosidad, el que vayan haciendo las cosas por sí mismos. Fundamental también la regulación emocional, la necesidad de ser visto, la necesidad de pertenecer a una tribu, a pertenecer a un grupo. Lo comentabas antes, ¿no, Ernesto? Somos una especie que necesitamos del otro, somos una especie que desde el momento del nacimiento somos vulnerables, con lo cual hay que atender esa vulnerabilidad. Pregunta elemental, ¿eres padre? Sí, soy padre de dos. Y todo lo que sabes y lo que has estudiado y lo que cuentas a otros, ¿lo has aplicado al pie de la letra? ¿Has modificado con la práctica lo que era tu teoría? ¿Ha cambiado mucho la vida real? Sí, la vida cambia mucho. Cuando te conviertes en padre o te conviertes en madre cambia mucho, ¿no? Pero es cierto que todos tenemos nuestra mochila, Ernesto. Y tú puedes saber mucho, puedes conocer mucho sobre apego, sobre gestión emocional, puedes conocer mucho sobre crianza, pero luego cada uno llevamos nuestra mochila, llevamos nuestra historia, tenemos nuestros traumas, tenemos nuestros miedos, que todos ellos son legítimos, y ahora conjuga tú todo lo que sabes con los distintos automatismos y lo que has vivido en primera persona desde que eras bien chiquitito. Esto es muy difícil, ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer las familias, ¿no? ¿Y qué es bueno y qué es malo para un niño desde que nace? En la educación, en el sistema, en el proceso que le hace madurar y llegar a tener una autonomía intelectual. Bueno, pues los niños tienen una serie de necesidades, como, voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con el niño, ¿no? Los coches tienen sus necesidades, ¿no? Para que un coche funcione, pues necesita o gasolina o diésel, y tiene una serie de requerimientos, ¿no? que tiene para poder funcionar. Los niños necesitan cariño, los niños necesitan la presencia de mamá y papá,
Los niños necesitan unos padres que les expliquen todo aquello que no solamente sucede en el mundo, sino también que sucede en su cuerpo, es decir, qué emociones están experimentando. Porque no olvidemos que los niños tienen un pensamiento egocéntrico. Es decir, absolutamente todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que le ocurre a mi mamá y a mi papá es responsabilidad mía. Es mi culpa. Por eso la autoestima es uno de los aspectos, Ernesto, que más importante es, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, porque cada vez que un niño ve que su mamá, que su papá están discutiendo entre ellos, la culpa es mía. Yo no, porque vivo en una fase egocéntrica. Los niños pequeños viven en esa fase egocéntrica. Todo está en referencia a ellos. Y por eso es tan importante que mamá y papá expliquen que esto que ha sucedido no es por su culpa, esta discusión no es por su culpa. Dar narrativas y dar explicaciones de lo que está ocurriendo tanto fuera como en su cuerpo, en su cabeza, en lo que están sintiendo, es de vital importancia. Se me han ocurrido muchas cosas, Rafa, sobre la marcha. Cuentas cosas que son normales, pero pueden dejar de ser normales, depende de qué familia, de que los padres se lleven bien, de que traten bien al hijo, claro, de que el hijo perciba sensaciones. Es decir, el entorno, la familia, la tribu, digamos, sí, influye mucho en la educación y determina tu vida. Sí, la parte genética está ahí, desde luego, Ernesto, y desde el momento del nacimiento ya vemos que hay neonatos que son más inquietos, otros que son más tranquilos, unos duermen mejor, otros duermen peor, somos diferentes, no hay absolutamente nadie, y fíjate si somos millones de personas en este mundo, nadie que tenga las características, las coordenadas que tiene este neonato, ¿no? Esa es la parte genética, y hay parte genética que nos va a beneficiar y parte que nos va a perjudicar. Pero desde mi punto de vista como psicoterapeuta, la parte ambiental, cómo gestionamos, cómo atendemos mamá y papá a las distintas necesidades que presentan los menores o nuestros adolescentes, para mí esa es la clave. Es decir, se desarrolla un apego seguro o un apego inseguro en función de qué, en función de muchas cosas, por supuesto, ¿no? Y esto nos llevaría mucho tiempo, pero sobre todo en función de cómo yo atiendo a estas necesidades, si soy sensible, si no soy sensible, qué atribuciones hago de todo esto. ¿Esto es una tontería del niño, es un capricho del niño o realmente necesita ser abrazado, realmente necesita ser tenido en cuenta? ¿Y eso se aprende por parte del padre y del hijo o es intuitivo? Bueno, hay una parte de la crianza que desde luego es intuitiva, es instintiva, ¿no? Y eso está grabado en nuestro cerebro, y una parte que es instintiva, con cosas tan sencillas, Ernesto, como que tendemos hacia el placer y tendemos a evitar el dolor. Pero hay una parte importante de la crianza que tiene que ser aprendida. Por eso, bueno, me dedico a lo que me dedico, ¿no? Que es a la formación, a la divulgación, y por eso insisto tanto a los padres y a las madres, a las familias en definitiva, a que se formen, a que lean, a que se planteen y discutan en la pareja. Me parece que es fundamental, y no quedarse solamente con esa parte instintiva, sino que muchas veces tenemos que ir hasta incluso en contra del instinto. Me ha sorprendido algo que es una constante en las conferencias, en las entrevistas que das, que es algo así como que todo se puede enseñar, todo se puede educar. ¿Todo? Todo menos esa parte instintiva. Todo. Lo que está claro es que en función en el momento en que nos demos cuenta que esto no está yendo bien, vamos a ver de qué manera le damos la vuelta a todo esto. Es decir, ¿se puede reparar un apego? ¿Podemos pasar de un apego inseguro a un apego seguro? Yo digo sí, siempre. Siempre estamos en disposición de cambiar, siempre estamos en disposición de aprender cosas, de aprender, sobre todo yo me refiero, Ernesto, a habilidades socioemocionales, ¿no? Se puede aprender a ser más empático, desde luego, se puede aprender a solucionar conflictos de una manera más asertiva, menos agresiva, sin lugar a dudas, pero hay que tener en cuenta la edad. Esto es como un idioma, ¿no? El idioma aprendido desde bien chiquitito se convierte en idioma materno, pero un idioma, si tú y yo nos apuntamos a una academia para aprender un idioma como es el croata, no va a ser en ningún caso un idioma materno. Podemos aprender croata, sin lugar a dudas, independientemente de la edad, pero siempre hay una parte ahí que cuanto antes lo hagamos, mejor. Has mencionado muchas veces ya la palabra apego. Uno de tus libros tiene que ver con el apego, educación emocional y apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. Definamos el apego y definamos cómo se puede educar. Bueno, el apego es un tipo de relación. Es una relación que se establece entre los cuidadores principales de un chiquitín y ese chiquitín que viene a este mundo tan vulnerable. Somos una especie altricial, como bien sabes, lo cual quiere decir que venimos a este mundo sin estar aún desarrollados y acabados. Hay que pasar por un desarrollo social, un desarrollo emocional, un desarrollo cognitivo.
Y entonces el apego es la relación que se establece. En ocasiones escucho que apego es sinónimo de dependencia, lo cual no es cierto. Apego es sinónimo de amor, lo cual tampoco es cierto. En el apego seguro hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucho respeto, pero en el apego inseguro no hay tanto amor o no hay amor directamente. ¿Lo podemos definir un poquitín? Explícanos un poco. ¿El qué, perdón? El apego seguro, el apego inseguro. Bien, ¿y cómo lo vive un niño? Claro, el apego seguro, por hacerlo así de una manera muy esquemática, Ernesto, son unos cuidadores que lo que hacen, o un cuidador o una cuidadora, que lo que hace es ser sensible, es decir, conectar con las necesidades que tiene el menor, con la necesidad de ser protegido, con la necesidad de fomentar su autonomía, con la necesidad de calmarle, de regularle, con la necesidad de que esté yo presente. Y al conectar con esas necesidades y saber lo que necesita, yo le cubro dicha necesidad de una manera suficiente. Cuidado con el mito de cuanto más mejor. Y estarás pensando, qué difícil es esto, ¿no? Muy difícil, el equilibrio es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Ese es el apego seguro. El apego seguro es lo contrario. El apego inseguro es lo contrario del seguro, ¿no? Cuando nos encontramos con mamás y papás, por ejemplo, que lo que hacen es descartar o evitar o no atender el llanto, el no atender la desprotección, porque por naturaleza somos una especie desprotegida y vulnerable. Y necesitamos, para poder crecer de una manera sana, la protección de una figura que es más fuerte y más capaz, como son nuestros padres. Bueno, muchos padres dicen justo lo contrario, ¿no? Que al niño Sí, hay que dejarle que berree, que llore, claro, que no cogerle, claro, que se canse. Claro. Y bueno, pues eso es una forma de entender la educación que igual es errónea, ¿no? Es errónea. ¿Por qué es errónea? Es errónea porque va en contra de las necesidades del menor, porque no es respetuosa. Es decir, ¿cuántas veces, Ernesto, hemos escuchado esto de lo que este niño necesita es mano dura? Ningún niño, ninguna persona, nadie, absolutamente nadie necesita mano dura. Lo que el ser humano necesita, fíjate, no hablo de niños, lo que el ser humano necesita es cariño, es amor, es comprensión. A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad, claro. Tú y yo seguimos necesitando amor. Es una necesidad, es un tipo de gasolina que necesita el ser humano. Está claro que cuando somos adultos tenemos más recursos para poder pedir las cosas de una manera más explícita y poder demandarlas. Un niño no. Un niño lo manifiesta con síntomas. Un niño lo manifiesta de manera disruptiva. Y decimos, es que este niño me tiene hasta las narices, que no hace nada más que llamar la atención. Bueno, a lo mejor está llamando la atención por algo. Es una forma de comunicarse también. Es una manera de comunicarse. Lo que pasa es que viene encriptada. Y eso es lo difícil, ¿no? El entender que el que haya tirado la botella de agua o el que se haya portado mal, que decimos mucho, ¿no? En el colegio, es una manera de pedirte ayuda, es un SOS. Cuando yo voy dando una vuelta contigo por el campo y nos encontramos a lo lejos con humo, el humo es la señal de que está pasando algo. No sabemos qué tipo de fuego o no sabemos exactamente qué es lo que hay debajo del humo, pero el humo nos alerta. Eso es lo que hacen los niños. Los niños no explicitan, mamá, dame un abrazo, o mamá, necesito que me veas, o mamá o papá, necesito que estés presente cuando voy a entrenar a fútbol. Los niños no lo dicen de esa manera, no son conscientes de todo esto. Pero lo que sí que hacen es manifestarlo a través del comportamiento, sobre todo a través del mal comportamiento. Y el adulto lo que tiene que hacer es un proceso de saber qué quiere decir este jeroglífico, saber qué quiere decir este síntoma. Esa es la clave. ¿Y cómo puedes educar a los padres en estas nociones que nos está dando, que a veces son equivocadas? El que acude a ti para aprender a educar mejor a sus hijos, ¿por qué van? ¿Por qué acuden? ¿Quién tiene que acudir? ¿Y quién se queda en casa diciendo, va, yo lo sé todo y la naturaleza lo hará? El que piensa que sabe todo, pues poco podemos hacer, ¿no? El que no es consciente de que tiene un problema o de que tiene una situación que tiene que salvar con su marido, con su mujer, con sus hijos, pues difícilmente podemos hacer algo. ¿Cómo se hace? Bueno, con respeto, con cariño, sin juzgar. Yo lo que no puedo hacer en consulta es señalar, criticar lo mal que lo están haciendo mamá y papá, porque no lo están haciendo mal, Ernesto. Lo están haciendo todo lo bien que sabe. Y eso ya es motivo como para felicitar. Lo primero que hago cuando recibo a papás en consulta es felicitarles. Agradecerles la confianza que han depositado en mí y felicitarles por el gran paso que han dado. Fíjate, cuánta gente, ¿no?, la que está tan en boca de todo el mundo, la salud mental, cuánta gente necesitaría acudir a un profesional de la salud mental, ya que por hablar de muchos profesionales, ¿no? Yo diría el 100% de la población. El 100% de la población. Pero solamente un porcentaje bajo, para mí muy bajo, es lo suficientemente consciente y valiente para decir, tengo un problema. Necesito que me eches una mano. Es decir, ¿por qué, Ernesto, el 100% de la población vamos al médico? ¿Y por qué un porcentaje muy bajo no acude a un psicoterapeuta o a alguien que le ayude en la gestión de sus emociones a la hora de vincularse de una manera más sana, ¿no? Es curioso, pero tiene mucho que ver con lo que decíamos antes. Lo que este niño necesita es mano dura. O lo que está haciendo es llamar tu atención. No le hagas caso.
No vaya a ser que le mires y entonces refuerces ese comportamiento inadecuado. ¿Y cuándo, Rafa, crees que un padre o una madre deben ir a que les reeduquen o se puedan educar mejor a sus hijos? ¿Cuál es el punto de atención que dices, aquí pasa algo, necesito ayuda? Claro, yo creo que todos podemos tener momentos puntuales donde las cosas no están yendo bien y estamos estresados o bueno, no estamos llevando a cabo o no nos estamos gestionando bien adecuadamente, ¿no? en la vida. Pero cuando llevamos ya un tiempo, y un tiempo pues debería ser por lo menos bueno, pues un par de meses, ¿no? Donde estamos viendo que constantemente estoy en conflicto con mi pareja, con mi hijo, bueno, pues es el momento que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y ponemos en marcha todo tipo de respuestas, ponemos en marcha todo tipo de recursos, pero llega un momento que los recursos se pueden acabar y no hemos encontrado una solución. Es momento de pedir ayuda. Pero ojo, los primeros que pedimos ayuda somos nosotros, los psicoterapeutas. Todos los psicoterapeutas, bueno, todos no, pero la gran mayoría, los que somos conscientes de que de nuestras limitaciones, Ernesto, tenemos nuestro propio psicoterapeuta. ¿Por qué? Pues porque no podemos con todo. Porque la vida, fíjate cómo está montada y fíjate lo estresante que es, las presiones que hay, y lo loca que está la vida como para poder en todo momento estar autogestionando absolutamente todo. Es muy difícil. ¿Y los padres entienden que el niño tiene necesidades que no les dan? ¿Que algo tienen que cambiar para que la educación de ese hijo haga que mejore, que sea mejor persona, que tenga más empatía, como dices tú, se entrena, que en definitiva construyamos un ser humano mejor? Claro. Bueno, un porcentaje importante de ellos sí que son conscientes de esto, ¿no? Saben que el niño les está pidiendo algo mediante síntomas, haciéndose pis en la cama, con mal comportamiento, con bajo rendimiento escolar, siendo muy desafiante y muy disruptivo con los profesores, en casa también. Y saben que algo se les está escapando, ¿no? Pero hay otro porcentaje también importante de papás que no saben. Y entonces lo que hay que hacer es el proceso de psicoeducación, de explicarles a mamá y a papá, bueno, pues que hay una relación muy directa entre los síntomas que está manifestando este niño, es que no se concentra en el colegio, es que ha suspendido todas, es que siempre en los patios hay un conflicto y acaba en pelea, con la raíz del problema. Esta es la clave. Que no nos centremos solo y exclusivamente en los síntomas, porque los síntomas, como decíamos antes con el tema del humo, los síntomas, el humo, es una consecuencia de algo, es una consecuencia del fuego. Y el fuego es la raíz. ¿Cuál es la raíz de esta consecuencia? ¿Por qué este niño se comporta de esta manera? ¿O para qué se comporta de esta manera? ¿Por qué tiene estos síntomas? Que los pone en marcha, evidentemente, de una manera inconsciente y automática, ¿no? El niño no elabora, no manipula. Pero su inconsciente lo pone en marcha de una manera evidente, y entonces lo que decimos es ¿qué hay que hacer para que este niño estudie? Bueno, a lo mejor el problema no es qué hay que hacer para que el niño estudie. A lo mejor el problema es qué necesidades emocionales no están siendo atendidas. En la vida actual de velocidad, de inmediatez, de que todo no hay tiempo para nada, claro, los padres ya no son los que se quedan en casa, atienden al hijo, ahora lo sustituyen las maquinetas, las pantallas, la televisión como mejor niñera para dejarles a los niños. Sí. Y los padres, me da la impresión de que cuando llegan a casa llegan cansados, necesitan su vida, y al hijo, no digo que no le ven, sí. Suelen decir, no, es que yo soy un padre que el tiempo que le doy con mi hijo es de calidad. Bueno, el hijo igual necesita también cantidad, ¿no? Claro. Este nuevo mundo en el que hemos entrado distorsiona la educación del niño. ¿Cómo lo estáis haciendo? Total. De hecho, los estudios científicos, el resto, llegan a la conclusión de que en torno a un 55-60% de las personas tenemos un apego seguro. Y bajo la impresión que yo tengo es que esos porcentajes van bajando. ¿Van bajando por qué? Por lo que acabas de comentar. Porque el nivel de vida que tenemos hace que estemos cada vez más estresados, que haya mayor hiperactividad, porque estamos con 50.000 estímulos, con 50.000 cosas a la vez, y luego hay un aspecto muy importante que son los dispositivos tecnológicos. Estamos sustituyendo a mamá y a papá por un dispositivo tecnológico. La gasolina que necesita el niño no es un dispositivo tecnológico. ¿Y qué hacemos? Bueno, presencia humana. Recuerdo hace algún que otro año una periodista, una colega tuya, me decía, bueno, pero vivimos, Rafa, cada vez más en un mundo más conectado. Le decía, sí, tecnológicamente, pero no humanamente. Y hay estudios, Ernesto, que demuestran que cada vez nos miramos menos a los ojos. Y esto es un problema, porque necesitamos de la conexión. ¿Sí, eso? Claro. Donde aquí metemos dispositivos, pero metemos otras muchas variables. El ir corriendo a todas partes, el no tener tiempo para disfrutar, para mirarnos a los ojos, para decirnos las cosas a la cara, lo bueno, lo malo y lo regular. Y eso es vínculo.
eso es conexión. Y deteriora la calidad de la educación del niño. Tremenda. Deteriora absolutamente todo. El vínculo con los padres de futuro. Claro, deteriora mi satisfacción personal, deteriora mi relación laboral, deteriora mi relación de pareja, deteriora mi relación con mi hijo, con mi hija. Y deja un problema en el hijo, que es, no digo que sea la adicción, sino la dependencia de estas pantallas, de estas redes sociales, que están pendientes de un me gusta o no me gusta cuando ya empiezan a crecer. Eso es. Esto llega a convertirse en un problema. Me imagino no solo educación, un problema de salud mental. Es un problema de salud mental. Eso es. Estamos sustituyendo, fíjate, ¿no? Al final, los niños, los adolescentes, lo que hacen es lo que pueden. Lo que pueden. ¿Y qué hacen? Pues muchas veces buscan esa necesidad de pertenecer a un grupo, esa necesidad de ser visto, esa necesidad de ser alabado, de que les digamos lo buenos que son, que les digamos esos atributos positivos. Como no los están recibiendo en casa por parte de mamá, de papá, tampoco los reciben por parte de los profesores. Estoy poniendo un caso concreto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues me aíslo y me meto en un mundo tecnológico, que es un mundo que no existe. Me meto ahí. ¿Y qué hago? Trato de buscar retweets, trato de buscar me gusta. Su burbuja, ¿no? Esa es mi burbuja. Y esto, tecnológico, es lo que a mí me está devolviendo durante unos instantes a la superficie, pero no suficiente. En cuanto se desvanece el efecto de la droga, yo vuelvo otra vez a estar ahogado. Y esto es porque estamos buscando sustitutos. No hay sustitutos. Si este coche funciona con gasolina, Ernesto, no le eches diésel, porque funciona con gasolina. Si los niños, los adolescentes y los adultos, que todos estamos hechos de la misma pasta, todos, tenemos una serie de necesidades, vamos a dar esas necesidades en su justa medida. Vuelvo a repetir, hay niños que necesitan mayor protección que otros. Igual que hay niños que comen más y otros que comen menos, hay niños que duermen más y otros niños que necesitan dormir menos. Fenomenal. Eso está en cada uno. Pero lo que está claro es que absolutamente todos los niños necesitan ser protegidos. Todos los niños necesitan ser vistos. Todos los niños necesitan que atendamos y validemos todas y cada una de sus emociones. Pero si no lo hacemos, ellos van a buscarse las tretas para que en algún otro sitio lo hagan, pero solamente lo hagan de una manera adaptativa, porque no tienen recursos. Y entonces caemos en adicciones. Eso es más fácil de controlar cuando son pequeños, pero cuando son adolescentes empiezan los conflictos. Claro. ¿Y esos conflictos cómo los tratáis? El niño rebelde, el niño que sus padres nunca le han dicho que bien haces esto, hijo mío, sino que le han recriminado porque has dejado todo desordenado, eres un desastre. Hay muchos conflictos de estos, lo vemos, los ejemplos ahí serían a miles, demasiados probablemente. ¿Cómo se trata eso ya cuando un adolescente está encaminado y es difícil ya reconducirle? Se trata de poner bien el foco. Estamos focalizando en los síntomas. El motivo de consulta, por el cual yo siempre pregunto cuando los papás vienen a la primera consulta, donde siempre recibo a los papás y nunca recibo al menor, es... y hay muchos padres que esto les extraña, porque me dicen, yo vengo a traer a mi hijo, el problema es suyo. Y digo, no, el problema no es tu hijo, tampoco es tuyo, pero somos todos responsables, estamos todos en el mismo barco. Lo que pasa es que estamos focalizando en el niño. Y yo digo, bueno, no consiste en juzgar a nadie, no consiste en señalar a nadie, pero consiste en entender por qué este niño está haciendo lo que hace. Entonces, ¿por qué este adolescente dedica 5 horas al día a los videojuegos? O porque este adolescente consume 3-4 porros diarios. O porque este adolescente se pone hasta arriba de comer como mecanismo de regular su ansiedad. Esa es la clave. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que no estamos dando en su justa medida para que la única salida que tenga este adolescente sea refugiarse en los videojuegos, sea refugiarse en las redes sociales, o sea ponerse hasta arriba de comer ultraprocesados, por ejemplo, para reducir la ansiedad? Es decir, esa sería la clave. ¿Qué es lo que yo no le estoy dando a mi hijo? Que lo hago lo mejor que puedo, pero tenemos que ser autocríticos. Seguro, claro. y me toca hacer responsable de todo lo que hace y lo que deja de hacer mi hijo. Pero ¿qué es lo que yo no le estoy dando a mi hijo? O le estoy dando en exceso para que él esté gestionando la ansiedad a base de comer ultraprocesados. En base a todo lo que estás contando me han venido 2 o 3 ideas que las voy a mezclar. Sí. Uno, si los niños tienen que tener límites y cómo se controlan esos límites, que no sea una imposición de los padres. Sí. Y 2, la protección, la autonomía y la sobreprotección. Lo has mencionado antes. Vale. Claro, todos somos proteccionistas, todos queremos que no le pase nada, que esté bien el niño. Claro. Y somos más reacios a darle autonomía precisamente para protegerle. Ya, el que no le da nada es porque le sobreprotege. Claro. Estos límites, protección, sobreprotección, autonomía, ¿cómo se conjugan para que el niño tenga una cierta personalidad y camine hacia una madurez, ¿no? Vale.
Los límites son necesarios. Una de las críticas que recibimos los que estamos luchando y abogando por los buenos tratos a la infancia es que dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Y no es así. No es así. Lo que pasa es que una cosa es atender cuando tu hijo tiene una rabieta, lo está pasando mal o siente miedo. Una cosa es atender y validar esa emoción. Y otra cosa diferente, Ernesto, es validar o aplaudir el comportamiento. Una cosa es la emoción y otra cosa es el comportamiento, la conducta, ¿no? Pero los límites son una necesidad. No podemos prescindir de los límites. Toda persona, todo niño necesita límites y necesita normas. Unos niños necesitan más límites y otros niños necesitan menos límites, pero todos necesitamos límites. Ahora bien, ¿cómo se conjuga el tema de la protección, la sobreprotección y la autonomía? Mary Ainsworth decía que el apego seguro era el equilibrio flexible entre protección y autonomía. Es decir, usted tiene que saber, en ese proceso empático, que es muy difícil, en esa conexión que tú haces con tu hijo, tenga 2 meses, tenga 5 años o tenga 14, tú tienes que saber, como responsable y como experto en tu hijo, tienes que saber cuándo necesita ser protegido y cuándo necesita que le fomentes la autonomía. Lo bueno de esto es que son contrarias. Es decir, no hay ningún niño en ningún momento que necesite ser protegido y a la vez que le fomentes la autonomía. Esto es como una clavija que tiene encendido o apagado. O estás en una o estás en otra. Y esto es lo que está pasando. Lo que hay que hacer es saber si tu hijo se siente vulnerable, se siente desvalido, siente miedo. No es momento para fomentar la autonomía, aunque un perfil, el apego inseguro de tipo evitativo, lo que hace es hay que ser duro, hay que ser fuerte, deja de llorar y ponte a luchar o ponte a hacer lo que estás haciendo. Estoy fomentando la autonomía, Ernesto, desde la desprotección, lo cual tendrá consecuencias. Por eso, en el momento en que mi hijo se siente desprotegido, ¿qué tengo que hacer? Protegerle. ¿Y en qué momento voy a fomentar su autonomía? Cuando él se sienta suficientemente protegido. Es decir, ese es el juego. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Complicado porque además los padres tienen que estar muy encima, tienen que conocer al hijo, conocer las emociones del hijo y educar las emociones del hijo. Claro, pero lo mismo nos ocurre a los profesores universitarios. Es decir, no vale con dar respuestas racionales y según la teoría de Vygotsky y punto. Es decir, tenemos que conocer de dónde parte esta pregunta que hace el alumno, que parte de su curiosidad, y su curiosidad tiene que ver con su estilo de apego, tiene que ver con su manera de relacionarse. Es decir, tenemos que conocernos para poder adaptarnos, porque si no lo que hacemos es vendemos camisetas de talla única. Y la talla única puede que nos venga bien o puede que nos quede pequeña o grande. Y eso no vale. O sea, tenemos que hacerlo lo más individualizado posible. Y luego, como ya con esto acabo, ¿no? Del tema de la sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Bueno, pues lo que se escucha por ahí es que la sobreprotección es cuando estamos protegiendo de más a nuestros hijos. Yo no estoy de acuerdo. Si mi hijo, metafóricamente, ¿no?, necesita que le dé 2 abrazos porque se ha llevado un susto muy grande, que yo le dé 3 abrazos en vez de 2, Ernesto no va a ningún sitio, ¿vale? Pero la sobreprotección, según como yo la entiendo, es cuando yo, como adulto, proyecto en ti, hijo mío, mis miedos. Claro. Eso hijo, es no salgas porque te puede pasar algo y no sale el niño, te tiene que salir. Ojo, que si pasa algo, es decir, que si, yo pongo el ejemplo de los acantilados de Moher, que tu hijo te dice que quiere ir contento y alegre y correteando por los acantilados de Moher, no es momento para que tú le fomentes la autonomía. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que es peligroso, estamos ante unos acantilados. Y aunque el niño quiera, tú no tienes que permitirle porque es un lugar peligroso. Es decir, no todo lo que los niños nos piden tiene que ser concedido. Ahí estaríamos generando un síndrome del emperador, ¿no? Es decir, permitirle y malcriarle para que haga lo que le dé la gana. No, hay que poner límites, como decíamos antes. Pero en la sobreprotección nos encontramos con que, debido a mis miedos que yo no he resuelto, los proyecto en ti. Y cuando no hay ningún peligro en que te tires por un tobogán, yo, que he tenido mis conflictos con los toboganes y que me he roto 2 piernas cuando era pequeño, tirándome por un tobogán, yo lo que hago es proyectar mi miedo en ti. Y entonces te sobreprotejo. No te permito que te desarrolles, ni te permito que te enfrentes debido a mis propios miedos. Por lo tanto, en la sobreprotección, Ernesto, hay que hacer un trabajo individual y personal. El problema, desde luego, llega al niño, pero llega como consecuencia de mi proyección, de mi miedo, de mis angustias, de mis ansiedades o hasta incluso de mis expectativas. Muchos chicos dicen, mi padre no me entiende. ¿Se preocupa alguien de entenderle? Nos preocupamos de entender a nuestros hijos y de no castigarles inmediatamente, porque el castigo se utiliza a veces más como una venganza, como una solución a un problema que no lo quieres entender. Claro.
Sí, esto es muy frecuente escucharlo en boca de adolescentes en consulta, ¿no? Es que mis padres no me entienden. Y te voy a decir una cosa, ahora que no nos escucha nadie, es que tienen toda la razón. Y todos hemos sido adolescentes y todos nos hemos sentido incomprendidos por nuestros padres, ¿no? Y es cierto que como no entendemos cuáles son sus características y cómo es su cerebro, yo creo que entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, si no entendemos cómo funciona el cerebro, qué partes están más activas, qué procesos se están dando en cada etapa de la vida, nos perdemos muchas cosas. Entonces, creo que es importante que nuestros hijos se sientan vistos, se sientan entendidos, aunque luego tomemos una decisión que va en contra de lo que ellos quieren, pero por lo menos que se sientan escuchados, que esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros en nuestros trabajos. El sentirnos escuchados y al final el jefe decide que no, vale, fenomenal, pero por lo menos que te escuche, que te entienda y que diga, vale, te entiendo perfectamente, pero esto no es viable, esto no es posible. Hay un elemento nuevo en la educación de nuestros hijos a raíz de la digitalización, de las pantallas, de la soledad de muchos chiquillos, que es simplemente que se enfrentan a una sociedad donde todo es muy deprisa, donde todo tiene que ser inmediato, donde las recompensas tienen que ser inmediato, donde los resultados tienen que ser inmediato. Yo no sé si hablaría de frustraciones o no, pero hay un elemento nuevo que entra en juego en la educación de los niños que no conocíamos, el ya, el ahora. Claro. ¿Eso cómo influye? Pues de una manera negativa. Porque es cierto que en determinados momentos de nuestra vida necesitamos la rapidez, el automatismo. En el momento en que yo estoy cruzando por un paso de cebra y un coche se me echa encima, más me vale que se activen mis zonas más inconscientes, más automáticas y más reactivas, ¿no? Porque mi supervivencia está en juego. Pero hay momentos donde toca concentrarse. Y además toca concentrarse, Ernesto, durante varias horas, ¿no? Y eso requiere de la concentración, de la corteza prefrontal. Los dispositivos no ayudan en este caso, ¿no? Yo siempre recomiendo que para trabajar funciones ejecutivas como la concentración, el control de los impulsos, la planificación, cuanto menos dispositivo, mejor. No soy partidario de un uso habitual de los dispositivos, aunque sé que han aterrizado y están aquí para quedarse, no se van a marchar y nos facilitan en muchos aspectos, pero cuidado con el ocio solo a través del dispositivo y cuidado con meter la educación solo a través del dispositivo tecnológico. Pero tú que estás en la vanguardia de la educación, eso que se decía antes, hijo, lee, que leyendo se aprende mucho, ahora habrá que decir, hijo, ve más vídeos en no sé dónde, que igual vas a aprender, porque los hábitos de lectura que servían también para fomentar pues, la memoria, desarrollar conocimientos, ha cambiado. Por lo tanto, hay muchos padres, los jóvenes entienden otro mundo, que los que ya somos más mayores no lo entendemos, porque nosotros hemos aprendido leyendo pues tebeos y aventuras. Eso se ha muerto ya definitivamente. Date cuenta, Ernesto, que los porcentajes de fracaso escolar en España son alarmantes. Estamos hablando de en torno a un 25%, es decir, 1 de cada 4. Y cuando tú hablas con los adolescentes y les preguntas, a ver, pero realmente la secundaria, que hemos pasado todos por ahí, aunque no se llame secundaria, aunque fuéramos de la etapa de EGB, ¿no? ¿Realmente es tan difícil la secundaria? No. Pero la metodología que utilizamos en los colegios y en los institutos, la motivación, la dispersión, la cantidad de estímulos que yo necesito para estar concentrado, todo eso afecta. Y los estudios científicos tampoco llegan a la conclusión de que nuestros niños lean o que lean como leíamos nosotros o como leemos nosotros ahora, ni muchísimo menos. Es decir, que no es que hayamos sustituido el libro físico por el libro virtual, ni muchísimo menos. Hablemos de sexo. En la educación, las relaciones sexuales cada vez son más tempranas. Sí. Se habla ya de 11, 12 años. Sí. A mí me suena a disparate, pero igual es el mundo al que vamos y es lo normal, no lo sé, sí. Yo ahí no lo sabría decir. Pero vivimos en una sociedad muy sexualizada. Sí. Es decir, los impulsos que llegan todos los días a niños, los mayores ya lo doy por hecho, pero los niños les influye en su vida, en su educación, en sus emociones, la forma de respetar el otro sexo. Claro. ¿Qué está pasando? Sí, esto es fundamental. Yo creo que no tenemos una educación sexual suficientemente buena, ¿no? Yo creo que, como siempre vemos en la historia, ¿no? Hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado de un modelo donde la sexualidad estaba prohibida o donde la sexualidad no era hablada, no era explícita en la familia, por lo tanto se convertía en un tema tabú. No hacía falta que mamá y papá dijeran, en esta casa se prohíbe hablar de sexo, simplemente no se hablaba. Y por lo tanto ya los niños entendían que en esta casa no se hablaba de sexo, ¿no? Y hemos pasado de ese extremo, es decir, de la ausencia de un vocabulario y de una real educación sexual a todo lo contrario, ¿no? A una hipersexualización, con una influencia, una vez más, de las redes sociales, ¿no? Y niños manteniendo relaciones sexuales por debajo de los 10 años, lo cual es bastante alarmante, ¿no? Estamos acortando la infancia y estamos adelantando la adolescencia, aparte también de extender. Rafa, eso hay que asumirlo como una cosa que ya está ahí y que hay que ver cómo la atenuamos en el sentido de que no les haga daño,
¿O se puede hacer algo también para reeducar? No digo, la palabra reeducar es horrible, parece campo de concentración, pero sí educar en algo que es vida también. El sexo Claro, es naturalidad. Por supuesto, el sexo... Es lo más divertido gratis, dicen, ¿no? Sí, y se trata de educar todo eso. Es decir, el sexo, la conducta sexual es un instinto de todos los animales, entre los cuales estamos nosotros. Y es natural, es sano, pero hay que saber gestionarlo bien. Por eso te decía antes que no basta solamente con ser instintivo, sino que el ser humano, por supuesto que es instintivo, pero va más allá del puro instinto. El ser humano es un animal social. No podemos mantener relaciones sexuales en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hay que saber en qué situación sí que se puede y en cuál no. Y todo esto es educación sexual, todo esto es educación afectivo-sexual. En casa, fundamentalmente. Claro. O sea, la educación es en casa, no está en el colegio ni en ningún otro sitio. El colegio es un complemento fantástico, estupendo. ¿Enseña el colegio, educa a los padres, puede decirse? Bueno, ¿o todos? Eso es algo que se ha dicho siempre. Yo no estoy muy de acuerdo. Tú vas en la tribu, ¿no? Claro, es que al final estamos todos en ese grupo. Es decir, nos encontramos con maestros y profesores que son verdaderas figuras de apego y de referencia para los niños, porque mamá y papá están hasta arriba de trabajo, porque no tienen capacidad de conectar con ellos por 50.000 motivos, ¿no? Pero creo que hay que enseñarles a los niños a manejar, ¿no?, la parte afectiva, la parte sexual, y hay que saber gestionar todo eso. Es que me acuerdo de una frase que creo que es tuya, en lo que los niños escuchan, pero les influye mucho más lo que ven. Sí. Lo que ven, el comportamiento de los mayores. Son modelos que repiten. Sí. Tan importante es lo que ven. O sea, tú puedes decir misa, pero si tú haces otra cosa, el niño percibe lo que haces y dice, jaja, a mí me educas. No, yo me estoy educando viéndote. Sí. Bueno, ojalá esa frase fuera mía. Es verdad que la digo mucho, pero no es mía, es de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, mira. Pero sí, es cierto que tú di lo que quieras, Ernesto, pero al final tus hijos te están mirando, ¿no? Es decir, es completamente incongruente que yo a mi hijo le diga, hijo mío, no fumes como papá hace, mientras le estoy echando el humo en la cara, ¿no? Es decir, es poco congruente. Los niños necesitan de actos que son muy repetitivos, de una manera constante, ¿no? Es decir, que es importante también, pues ahora si hablamos, por ejemplo, de drogas, ¿no? Hablamos del alcohol o hablamos del tabaco, pues es importante que no sea algo que se imponga como una prohibición, porque todo lo que sea prohibido siempre genera curiosidad, ¿no? La Bella y la Bestia, ¿no? El ala este, el Marcelino Pan y Vino, da igual, ¿no? Es decir, todo lo que sea prohibido de manera tajante y de manera con mucho miedo de no se te ocurra subir por aquí, no se te ocurra hacer esto. Uy, ¿qué habrá ahí, no? Que esto me resulta muy interesante, ¿no? Entonces no se puede prohibir, hay que dar motivos, hay que dar razones. Y hay que contar, en el caso de las drogas, con que por lo menos las más accesibles, que son el tabaco y el alcohol, por ahí van a pasar un porcentaje muy elevado, por no decir el 100% de la población. Y es normal, es natural y es positivo. Es decir, pues lo tienen que probar, tienen que curiosear todo esto, ¿no? Es curioso porque los mayores solemos decir, hijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Claro. Que es justo dar la vuelta a la tortilla. Claro. Pero es muy incongruente todo eso. Está clarísimo. Hay que predicar con el ejemplo. Yo llevo unos cuantos meses sin beber bebidas azucaradas, ¿no? Y eso fue porque un día mi hijo, yo le decía, pues mira, además mis hijos son pequeños, ¿no? Pero no toméis esto, por esto, por lo otro. Y un día mi hijo, con 5 años, me miró y me dijo, papá, hijo, yo, ¡buah! Y fíjate, me dedico a esto, ¿eh? Me dedico a esto. Pero me dijo, papá, un poco incongruente lo que estás diciendo. Y desde ese día me quité. Qué palo ser educador. Se quitan los vicios los niños. Está muy bien. Te haré la última pregunta luego hablando de emociones, pero vamos a hablar del TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tienes el libro que más, digamos, aplaudido en torno a este trastorno. Vamos a definirlo, porque a veces la gente no termina de decir, este niño muy nervioso tiene TDAH. Pues no, igual no lo tiene, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Sí, y me alegra que me hagas esta pregunta, Ernesto, porque al final es, fíjate que voy mucho a colegios a hacer formaciones y estoy con profesores que tienen un porcentaje importante de sus alumnos que están diagnosticados de TDAH y cuando les pregunto a los profesores no saben lo que es el TDAH, ¿no? ¿Qué es el TDAH? Lo que la gente te dice del TDAH es, el TDAH es cuando un niño no se puede concentrar, cuando es muy inquieto, es hiperactivo, es impulsivo. Y digo, fenomenal. Digo, no me has contado nada. Esto es como decir que os pregunto qué es la gripe y alguien me dice la gripe es cuando uno tiene fiebre. Es decir, me estás describiendo los síntomas del TDAH, ¿no? Yo te estoy preguntando que cuál es la raíz del TDAH, ¿no? La raíz del TDAH, Ernesto, es
es un problema, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Pues que el desarrollo del cerebro es lento y es diferente si lo comparamos con niños y niñas que no tienen TDAH y que tienen la misma edad. Con lo cual, lo que es el desarrollo cerebral, que sabes que es algo que es tremendamente lento en nuestra especie, en los humanos, en el TDAH es más lento, si cabe todavía. Y la investigación científica llega a la conclusión de que puede llegar a ser hasta incluso de un 30-35% más lento. ¿Esto qué implica? Pues que mi alumno de 15 años que está en tercero de la ESO tiene un desarrollo cerebral que puede llegar a ser hasta de 10 años. Es decir, yo le estoy exigiendo criterios de tercero de la ESO y no a nivel de capacidad intelectual, que es una cosa diferente, sino a nivel de conectividad cerebral, a nivel de desarrollo cerebral. Está en quinto de primaria, está en sexto de primaria, tiene 10 o 11 años. ¿Y eso repercute en toda la vida? Eso repercute... Hasta el final de su por lo vida menos se mejor. Repercute en el momento presente, porque claro, yo no tengo una capacidad de concentrarme, no tengo una capacidad de controlar impulsos, yo no me puedo planificar, y entonces como yo no puedo, ¿qué hacemos? Bueno, pues el comodín de la llamada del público, es decir, necesito que alguien, mi profesor de lengua, mi profesor de matemáticas, mi mamá, mi papá, el profesor particular que tengo en casa, alguien haga lo que yo cerebralmente no estoy preparado. ¿Esto tiene solución? Sí, claro. Todo en esta vida tiene solución o por lo menos se puede amortiguar. Es decir, el TDAH sí que es un trastorno crónico, Ernesto. El TDAH es un trastorno para toda la vida, como lo es cualquier trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del espectro autista es un trastorno crónico. La discapacidad intelectual, como puede ser un síndrome de Down, es un trastorno crónico. El trastorno del espectro, el trastorno específico del aprendizaje, una dislexia, una discalculia, es un trastorno para toda la vida. ¿Se cura? No, estos trastornos no se curan, pero se pueden amortiguar. ¿En base a qué? A dar recursos. A dar recursos y a potenciar sobre todo la corteza frontal, que es la zona del cerebro donde están las funciones ejecutivas, que es sobre todo lo que más le cuesta a un TDAH. ¿Y eso se medica? ¿También lleva medicación? La medicación es un complemento. A mí a veces me preguntan, bueno, no, yo soy psicólogo y no puedo medicar, pero ¿estás a favor o estás en contra de la medicación? Pues mira, ni estoy a favor ni estoy en contra, ni todo lo contrario, ¿no? Es decir, estoy a favor de este paciente que se llama Mario o esta paciente que se llama Julia. Si creo que le puede venir bien la medicación, lo derivaré a un colega médico, a un psiquiatra, a un neurólogo, para que considere si se debe medicar o no. ¿Qué hace la medicación? Aumenta los niveles de dopamina, aumenta los niveles de noradrenalina y entonces, de manera prácticamente inmediata, focalizo mejor y controlo mis impulsos. Pero yo siempre digo lo siguiente, Ernesto, la medicación está muy bien, pero la medicación no enseña. Es decir, el metilfenidato, que es lo que más habitualmente se les da a nuestros chicos con TDAH, te va a ayudar a estar concentrado en clase, que eso es lo que busca mamá y papá, ¿no? Yo quiero que esté concentrado en clase. Vale, pero yo quiero, igual que quieren mis colegas médicos, lo que quieren es que en algún momento se quite la medicación. Vale, pues vamos a darle una medicación, pero mientras tanto, o paralelamente, vamos a reeducarle, como tú decías. Vamos a darle estrategias y recursos y vamos a madurar su corteza frontal para que llegue un momento en que yo quite esa medicación y yo pueda funcionar sin medicación. Esto es como una muleta, lo mismo. Rafa, voy a frivolizar un poco. Tengo un hijo que es un diablillo, que nada más es hiperactivo, me está dando una lata, no se centra en nada, es una abeja que pica en todos los lados, este chaval es un desastre. Bueno, y le dan por hecho que tiene un problema de hiperactividad. Igual no lo tiene, igual sí que lo tiene. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Y por qué siempre se les califica como diablillos, como chavales problemáticos, si lo que tienen es un problema ellos, los pobres? Claro. Como decíamos antes, esto que nosotros describimos y etiquetamos como es un diablillo, es un rabo de lagartija, es que es muy vago, es que es muy inquieto, es decir, todas las etiquetas que les ponemos a nuestros hijos no son más que burbujas que van saliendo a la superficie que nos están diciendo hey, un problema, SOS, necesito de tu ayuda. Entonces, cuando algo se convierte en disruptivo, cuando algo rompe con la rutina o, vamos a decir, con la calma o el equilibrio de la familia, ahí está pasando algo. ¿El qué, Ernesto? No tengo ni idea. Pero lo que sé es que está pasando algo, porque cuando el equilibrio se rompe, no digo de una manera puntual, de una manera constante, algo está pasando. Entonces lo que hay que hacer es, una vez más, no quedarme en los síntomas, es que ha suspendido 8, es que Rafa constantemente está haciéndose graciosillo delante de sus compañeros en clase. Esta es la consecuencia, pero hay una raíz, que puede ser emocional, que puede ser neurológica, como decíamos en el caso del TDAH, que puede tener
distintas opciones, distintas raíces. Pero hay que entender cuál es la raíz de todo esto. Es que a lo mejor, Ernesto, resulta que este alumno, que es un niño, que es un adolescente, que manifiesta los síntomas del TDAH, como son la hiperactividad, la impulsividad y las dificultades para concentrarse, a lo mejor, resulta que es que tiene unos padres que se llevan fatal. O a lo mejor resulta que es que el abuelo lleva 2 meses ingresado en el hospital. O a lo mejor resulta que es víctima de bullying. O a lo mejor resulta que está siendo abusado sexualmente por algún familiar o por algún profesor. Los síntomas, Ernesto, son los mismos, pero la raíz es diferente y la manera de abordarlo es diferente. ¿Qué más sufren? Estos chicos sufren ellos, sufren los padres. Una barbaridad. Y luego tienen que ir al colegio y se enfrentan con otra realidad. En tu libro, que yo no soy un experto, pero las cosas que contáis y algunas historias que cuentan padres que tienen hijos son estremecedoras. El niño que le castiga al profesor y le insulta prácticamente en clase, le humilla y le dice que te voy a pegar, le dice al profesor. Yo es que también le pegaría al profesor, que me dan ganas de darle. O sea, yo leyendo me dan ganas de pegar al profesor. Es decir, estos chavales sufren y su entorno sufre. Por eso consiste en no juzgarles. Lo cual no quiere decir que la respuesta que le haya dado el profesor esté bien. No, claro, eso hay que trabajarlo sin lugar a dudas, pero consiste en no juzgarles. Y no solamente el menor o el afectado de TDAH, sino su entorno, su familia, sus amigos, sus profesores, sufren mucho. Porque es un trastorno donde hay una desregulación a muchísimos niveles. Hay una desregulación emocional, hay mucho impulso, hay mucho miedo, hay mucha rabia. Y a veces me preguntan, ¿qué tal la autoestima de estos niños? Y digo, no puede ser otra opción que una autoestima tocadísima. Niños que son señalados, que son estigmatizados, que son criticados, que son castigados. ¿Y qué te cuentan los niños cuando vas con ellos? ¿Qué te dicen? Pues que lo pasan fatal, que no quieren ir al colegio, que tienen miedo a sus padres. Pero una vez más, es que el colegio, los profesores y los padres somos víctimas del sistema. Somos víctimas de esta visión, de este prisma, Ernesto, donde estamos constantemente viendo los problemas en base a los síntomas. No podemos caer en el error de el que tiene ansiedad, vamos a solucionar la ansiedad solamente como síntoma, sino que hay que ir a la raíz del síntoma. Esa es la clave. No sé si quieres explicar algo más del TDAH, pero si no, voy a una pregunta global ya para finalizar. Venga. Del TDAH, ¿nos interesa decir algo a los padres? Bueno, pues yo lo que diría del TDAH es que la clave, aunque mamá y papá cuando vienen a consulta habitualmente me dicen la clave está en mi hijo, a ver si cambia de actitud, a ver si madura. Ya, es que tu hijo tiene un problema de maduración cerebral. O sea, no es cuestión de a ver si maduras. No. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión de calma, de paciencia, eso es. La clave en el TDAH, yo siempre lo digo, está en los adultos. Los adultos no solamente es mamá y papá, sino también son los profesores, también somos los profesionales. La clave está en el adulto, no en el menor. El menor va a ir bailando en función de la música que le pongamos. Y luego me parece que es súper importante es la mirada incondicional. Que no juzguemos a este niño por lo que hace. Que no le juzguemos por nada. Hace lo que puede. No vayamos más allá, ¿no? A los papás les pongo un ejemplo que les suele hacer mucha gracia, pero creo que lo terminan de ver, ¿no? Los papás vienen a consulta, se sientan y me dicen, Rafa, ha suspendido 5 asignaturas, el comportamiento con nosotros es bastante malo, se ha vuelto muy agresivo, ya no quiere salir. Y muchas veces lo que nos encontramos debajo de todo eso, que estos son síntomas, este es el motivo de consulta, lo que nos encontramos debajo de todo eso es una problemática a nivel emocional. Es una problemática a nivel de socialización, es una problemática a nivel de supervivencia, si me apures, ¿no? Y entonces lo que digo a los padres es, imaginad que vuestro hijo está en la selva y de repente se da la vuelta y se encuentra con que hay un tigre. ¿Y entonces qué hace vuestro hijo? No, pues sale corriendo, efectivamente sale corriendo, ¿no? Digo, ¿y sabéis lo que estáis haciendo vosotros? Digo, os lo digo con todo el cariño del mundo. Vosotros vais, a medida que vuestro hijo va corriendo, vosotros vais de manera paralela a él y le vais preguntando por las tablas y le vais preguntando por los autores de la generación del 27. Perdonadme, pero a vuestro hijo no le interesa lo más mínimo. Es que vuestro hijo se está jugando la vida, es que viene un tigre detrás de él. Y vosotros estáis con el ámbito académico, ya. ¿Pero y qué hacemos? A ver, ¿técnicas de estudio, Rafa? No, técnicas de estudio no. Si acaso después, pero primero vamos a ver la base. Cuando tenemos un problema en el edificio, lo primero, Ernesto, es la base. Y lo último es el ático. En el ático nos ponemos una piscina, nos ponemos un baño, nos ponemos un futbolín, pero eso es disfrute, eso es lujo. Lo primero que viene es la base, ¿no? Que son las necesidades básicas, que no estamos descubriendo nada, que llevamos con estas necesidades millones y millones de años. Lo primero, lo que hemos hablado desde el primer minuto de la conversación, es demostrarles que les quieres, que sientan que les quieres y que están arropados. Claro.
Y has hablado de emociones durante toda la conversación. La última pregunta es, ¿la educación emocional qué es? ¿Cómo se consigue el equilibrio? ¿Cómo influye en nuestras vidas? ¿Y cómo se puede educar? Bueno, educación emocional consiste en educar las emociones, consiste en ayudar a nuestros hijos a desarrollar una habilidad que es la inteligencia emocional, a que sean emocionalmente inteligentes. Es muy difícil. Porque, bueno, conocemos... Pero define una emoción. ¿A qué llamamos emoción? Una emoción es... Perdón que te interrumpa. No, tranquilo. No. Una emoción es una reacción involuntaria, instintiva, que te aporta una información. Si yo siento miedo, lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué te sientes desprotegido? O sea, hay una desprotección. Si tú sientes rabia, hay algo que te parece que es injusto, o no has conseguido un objetivo que te has propuesto o que te han propuesto. Y si sientes tristeza, has perdido algo. Entonces, si sientes tristeza, estás ahí como un poco apático, decaído. Decimos, bueno, hoy estoy depre, ¿no? Cuando decimos esto en el lenguaje cotidiano, la pregunta que yo te lanzo es, ¿qué has perdido? Porque has perdido algo. Porque has perdido algo. Pues Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Pena no tener hijos pequeños, corregiría supongo muchas de las cosas que hice mal. Pero bueno, valiente tarea la que te queda a ti en casa, sí, y ayudando a todos los padres que tienen problemas con sus hijos y a sus hijos que tienen también sus propios problemas, porque ya son, desde que naces, ya tienes que empezar a formarte. Desde luego. Desde antes, Ernesto, desde antes. Desde antes. Bueno, por cierto, me gustaría que recordaras los libros que has escrito, porque seguro que alguien tiene interés en leerlos. ¿Los recordamos? Venga, bueno, tengo hasta la fecha 16 libros publicados y cuentos, los 16, pero seguramente no me acuerde de todos. El segundo es el que hemos hablado, del apego. Sí. El del TDAH. Que sí, tengo un libro que es Educación Emocional y Apego, que es el que has comentado. Luego tengo otro que es para niños más chiquititos, bueno, para papás de niños más chiquititos, que es Educar en el vínculo. Luego tengo muchos cuentos también, que yo siempre digo, los cuentos los escribo para los niños, pero también, ahora que no se escucha nadie, también para los padres, que también les viene muy bien, ¿no? Entonces, en los 4 ceros de Arantxa, por ejemplo, les explico a los niños y a los papás cómo funcionan los cerebritos, ¿no? Los cerebritos de manera metafórica, porque establezco 4 personajes, que son las 4 grandes funciones del cerebro. Un cuento que escribí para el TDAH es La mirada de José Luis. Y bueno, si a los papás y a la gente que nos está escuchando les gusta meterse de lleno... ¿Dónde te encuentran? Bueno, me encuentran en mi página web, que es rafaguerrero.com, el centro de psicoterapia que dirijo, que es darwinpsicólogos.com, y bueno, luego en redes sociales, por ejemplo en Instagram estoy como Rafa Guerrero Psicólogo, donde bueno, voy compartiendo cosas de divulgación para poder aportar mi granito de arena a las mamás, los papás, maestros y profesionales. Pues no se van a aburrir viéndote, leyéndote, porque es apasionante lo que haces. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ernesto. Es un placer. Un placer, muchas gracias. La clave está en el adulto, no en el menor. El menor va a ir bailando en función de la música que le pongamos. Y luego me parece que es súper importante es la mirada incondicional. Que no juzguemos a este niño por lo que hace. Que no le juzguemos por nada. Hace lo que puede.